Hola, nuestro tema a presentar es polaridad. Nuestro equipo está conformado por Quintana, Cid, Lisette, Moreno Román, Aide. Hola, nuestro tema a presentar es polaridad. Para entender un poquito de qué es la polaridad, tenemos que primero definir que la polaridad es una propiedad fundamental en la química, que describe la distribución de cargas eléctricas en una molécula, al cual este fenómeno se le surge una debida diferencia en electronegatividad entre los átomos que forman enlaces covalentes. Es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo en un enlace químico. Cuando dos átomos con electronegatividades diferentes se unen mediante un enlace covalente, los electrones compartidos no se distribuyen uniformemente. Cuando el átomo más electronegativo atrae más fuertemente los electrones, generando así una región con carga parcial negativa alrededor de este átomo y otra región con carga parcial positiva alrededor del mismo, menos electronegativo. Este desequilibrio crea un dipolo eléctrico en una molécula. La polaridad también se manifiesta en moléculas como una separación de cargas, es decir, en una presencia de un extremo más negativo y otro más positivo. Las moléculas pueden ser clasificadas como polares o no polares, en una función de esta distribución de cargas en moléculas polares o no polares. En moléculas polares, la diferencia de electronegatividad genera dipolos eléctricos netos, mientras que en moléculas polares la distribución carga es simétrica y no hay dipolo eléctrico neto. Asimismo, continuando de qué es un dipolo eléctrico y el momento dipolar, se entiende que un momento dipolar es una medida de la separación de cargas en una molécula. La formación de estos dipolos eléctricos se forman en una molécula polar debido a la diferencia de carga entre sus extremos. Moléculas no polares y ausencia de dipolos carecen de dipolos eléctricos netos, mientras que en un momento dipolar cuantifica la magnitud y la dirección del dipolo eléctrico en una molécula. Efecto de la geometría molecular en el momento dipolar. La disposición espacial de átomos en una molécula influye en un momento dipolar. Asimismo, continuando de qué es un dipolo eléctrico y el momento dipolar, se entiende que un momento dipolar. Asimismo, seguimos con enlace covalente y electronegatividad. Enlace covalente y distribución de electrones. En la formación de enlace covalentes, dos átomos comparten pares de electrones para lograr una estabilidad. La distribución de electrones en enlace covalente se determina la polaridad de la molécula. Electronegatividad base de la polaridad. La electronegatividad es la medida de la atracción de un átomo por electrones compartidos en un enlace covalente. Átomos con electronegatividades diferentes generan una separación de carga y por lo tanto polaridad de la molécula. Polaridad en enlaces no polares y polares. En enlaces no polares, la electronegatividad de los átomos son similares, resultando en una distribución de carga uniforme. Para los enlaces polares, la diferencia en electronegatividad crea una separación de carga y por lo tanto la polaridad. Escala de Pauling. La electronegatividad se mide con la escala de Pauling y va de 0 a 4, utilizando el hidrógeno como punto de referencia, cuya electronegatividad es de 2,2. En 1939, Pauling propuso una definición, la cual establece que la electronegatividad es el poder de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia él. En la tabla periódica podemos encontrar que la electronegatividad de los átomos va hacia la derecha y hacia arriba, según Pauling.
De este modo, obtenemos al flúor como más electronegativo. Escala de Pauling. La electronegatividad se mide con la escala de Pauling y va de 0 a 4. Diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad entre dos átomos afecta al tipo de enlace que se forma entre ellos. Si dos átomos tienen una diferencia de electronegatividad superior a 1,7, va a formar un enlace iónico. Si tiene una ligera diferencia de 0,4 o menos, forma un enlace covalente no polar o apolar. Si tiene una diferencia de electronegatividad entre 0,4 y 1,7, forman un enlace covalente polar. Aquí tenemos un ejemplo. En el ácido clorhídrico, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,2, mientras que el cloro tiene una electronegatividad de 3. Entonces, el átomo de cloro atraerá al par de electrones enlazantes con más fuerzas que el hidrógeno y se cargará parcialmente de forma negativa. La diferencia entre las electronegatividades de los dos átomos es de 3,16 menos 2,20, dando 0,96, siendo mayor que 0,4 y menor que 1,7, siendo así un enlace covalente polar. Como se ha mencionado anteriormente, la electronegatividad pues es aquella capacidad de un átomo para atraer el par enlazante. Y pues tenemos factores que afectan esta electronegatividad. Principalmente tenemos 3 y todos ellos tienen que ver con la fuerza de la atracción entre el núcleo del átomo y el par enlazante. Tenemos primero la carga nuclear, donde un átomo con más protones en su núcleo tiene una mayor carga nuclear, o sea que atraerá los electrones de enlace con más fuerza que un átomo con menos protones y con una carga nuclear más baja. De este modo, el átomo con más protones tiene una mayor electronegatividad. Después tenemos el radio atómico. El núcleo de un átomo con un radio atómico grande está muy alejado del par de electrones de su capa de valencia. La atracción entre ellos es más débil y por tanto el átomo tiene una electronegatividad menor que un átomo con un radio más pequeño. Por último tenemos el apantallamiento y carga nuclear efectiva. Aunque los átomos pueden tener cargas nucleares diferentes, la carga real o carga nuclear efectiva que sienten los electrones enlazantes puede ser la misma. Esto se debe a que la carga nuclear pues está protegida por los electrones de la capa interna, lo que genera un apantallamiento. Por ejemplo, si observamos el flúor y el cloro, ambos tienen 7 electrones en su capa exterior. El flúor tiene otros 2 electrones en la capa interna, mientras que el cloro tiene 10. Estos electrones protegen los efectos de 2 y 10 protones, respectivamente, reduciendo la carga nuclear efectiva. Cuando alguno de los electrones de valencia de cualquiera de los átomos forma un par enlazante, este par de electrones solo siente una pequeña parte de la atracción del núcleo. Esto es como un imán más fuerte, pero poniendo un objeto con carga opuesta en el camino. La atracción del imán no será tan fuerte como el flúor. Tiene un radio atómico más pequeño, tendrá una mayor electronegatividad.